Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén pasando bien, disfrutando de las bendiciones del Señor. Esta mañana vamos a continuar con el comentario sobre el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 6, los versículos del 16 al 21, donde dice la palabra de Dios: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Caminar sobre el agua es la quinta señal milagrosa de Jesús registrada por Juan en su Evangelio. Pero en esta oportunidad quiero agregar el relato de este episodio, tal como lo refiere el evangelista Mateo, en el capítulo 14, los versículos 22 al 23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De acuerdo con el propósito de Juan, este milagro demuestra la deidad de Cristo al revelar su poder sobre las leyes de la naturaleza y se expone la respuesta reverente de los verdaderos seguidores de Jesús. Cuando Jesús despidió a la multitud, frustrando así el intento de la gente de hacerlo rey por la fuerza, también despachó a sus discípulos. Sin duda estaban emocionados por la respuesta del pueblo. Finalmente, parecía que su maestro recibía el honor debido. Jesús les había enseñado a orar por la venida del reino y podría parecer que esta oración estaba a punto de resolverse. El Señor alejó a los discípulos de esta situación porque conocía sus corazones y no quería que fueran arrastrados por el entusiasmo superficial de la multitud. Probablemente no entendieron por qué el Señor los estaba despidiendo, pero aún así le obedecieron. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Al anochecer se refiere a la segunda noche, desde la puesta del sol hasta cuando oscurecía. Entonces, como Jesús no había venido a ellos, regresaron con renuencia a la barca y emprendieron el viaje hacia Capernaum en la zona noroccidental. El lago de Galilea está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar, en el valle del Jordán, mientras que los montes de alrededor se levantan abruptamente a más de 600 metros sobre el nivel del mar. La caída a pique desde la cima de los montes hasta la superficie del lago de más de 800 metros crea las condiciones ideales para las violentas tormentas repentinas por las que es notorio el lago de Galilea. El aire frío baja deprisa por las pendientes, golpea la superficie del lago con gran fuerza, mueve las aguas y crea olas que generan situaciones peligrosas para las barcas pequeñas. Cuando los discípulos cruzaban el lago en dirección a Capernaum, se vieron atrapados en uno de esos chubascos repentinos. Juan recordó que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El viento era tan poderoso que sacó de curso la pequeña barca de los discípulos bastante lejos de la tierra, en medio del mar. A pesar de que la barca era azotada por las olas,
los discípulos se dedicaron a remar con gran fatiga, intentando desesperadamente alcanzar la costa occidental. Aunque la barca hubiera estado preparada con una vela, habría servido de poco que los discípulos remaban contra el viento. Pero su progreso era tremendamente lento. Los discípulos habían salido de Bethsaida a Capernaum en algún momento entre las 6 a las 8 de la noche, y de acuerdo con Mateo y Marcos, ahora estaban en la cuarta vigilia, que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Durante todas esas largas horas, habían remado solamente como 2 o 3 kilómetros. Mientras tanto, Jesús estaba solo en la montaña orando. Sin embargo, el pastor fiel nunca se habría olvidado de sus discípulos. Con su sabiduría infinita, planeaba ayudarlos en el momento justo. La soberanía omnipotente y omnisciencias divinas nunca actúan con prisa. Por supuesto, los discípulos no podrían haber imaginado jamás de qué forma vendría esa ayuda. De repente, a través de la oscuridad, con los fuertes vientos y el furor de las olas, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y se acercaba a la barca. Habían luchado por horas, pero habían avanzado poco. Sin embargo, él caminaba sin esforzarse hacia el centro del vendaval. De hecho, Jesús se movía tan rápido que a los discípulos les pareció que quería adelantárseles. Los discípulos no reconocieron la figura misteriosa que venía caminando hacia su barca por causa de la oscuridad y de la bruma agitada por el viento. Muchos discípulos eran pescadores de profesión y estaban acostumbrados a este tipo de tormentas. Realmente, con toda certeza, a lo que no estaban acostumbrados eran a ver figuras humanas caminando sobre el agua. No sorprende que tuvieron miedo y que gritaron aterrorizados: es un fantasma. En un incidente anterior, en otro similar, en donde Jesús también calmó la tormenta, que está relatado por Mateo en el capítulo 8 de su Evangelio, Jesús estaba con los discípulos, aunque dormía en la popa de la embarcación. Ahora viene a ellos caminando sobre el mar. La primera tormenta, los discípulos tuvieron miedo ante la muerte, pero esta vez estaban aterrorizados porque estaban viendo a Jesús caminando sobre el agua, pensando que era un fantasma. Pero Jesús los tranquiliza de inmediato, diciéndoles que no es nada de eso, sino verdaderamente su maestro. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. La expresión soy yo o yo soy puede aludir a la voz de Jehová desde la zarza ardiente y la voz que tranquiliza a Israel con respecto a la identidad y a la presencia del Señor como su Salvador, así como lo relata el profeta Isaías. A lo largo de esta sección, de este relato, Jesús continúa revelando su verdadera naturaleza a los discípulos, y esta poderosa declaración concuerda con la forma milagrosa en que calma la tormenta. Jesús camina sobre el agua hacia los discípulos en la tormenta, y con esto pretende suscitar una fe verdadera en su identidad y en su misión como el Hijo de Dios. Ha llegado la hora de que los discípulos den un paso al frente para afirmar su responsabilidad como líderes en el movimiento de Jesús, algo que Pedro intentará ejemplificar con un paso vacilante, pero queriendo acercarse a él. ¿Qué es exactamente lo que Pedro dice? Ustedes fíjense que al oír Pedro la voz de Jesús, grita por encima de la tormenta: Señor, eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. En primer lugar, la expresión Señor tiene aquí un profundo significado. Jesús está caminando sobre el agua en medio de una tormenta furiosa, algo que lo eleva por encima de cualquier otra persona que Jesús haya conocido jamás. Pero de igual manera, si Jesús es verdaderamente el Señor y no una aparición, no hay necesidad de temer. La fe de Pedro, que está identificada
en la verdadera identidad de Jesús, lo capacita para vencer su miedo, clamar a Él y reconocer que también puede facultarlo para ir a Él sobre las aguas. Pero no dice, el pedido no es que Él camine sobre el agua, sino que vaya hacia Él. Permíteme que venga a ti, dice. Y ese realmente era la forma correcta de la petición, ya que hasta donde Él sabía, aquello no iba a ser un simple paseo sobre el agua del lago, sino que era la necesidad de ir hacia su Señor. En la respuesta a la solicitud de Pedro, Jesús responde con autoridad, ven. Pedro obedece bajándose de la barca y milagrosamente camina sobre el agua hacia Jesús. No se nos dice hasta dónde llega, ni durante cuánto tiempo anda sobre el mar, pero de repente la realidad lo golpea. Ve el viento, se da cuenta de dónde está y se aterra. Como experimentado pescador, conoce el peligro. Pedro demuestra un valor tremendo en este incidente, pero al mismo tiempo, esa valentía de ir a Jesús sobre las aguas se convierte en un fracaso. Pierde su fe centrada en la identidad divina de Jesús y empieza a hundirse bajo el mar. Pero entonces, lo más importante es que grita, Señor, sálvame. El mismo Señor que pudo caminar sobre el agua y permitir que Pedro fuese a Él, es el más capaz de salvarlo de hundirse. Jesús toma a Pedro inmediatamente de la mano para rescatarlo y lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces al analizar esta frase, hombre de poca fe, tenemos quizás una mala interpretación. Poca fe no es lo mismo que ninguna fe, como en el caso de los ciudadanos de Nazaret, de corazón endurecido, o aquellos que rechazan continuamente al Señor. Una persona que no tiene fe no reconocería a Jesús ni clamaría a Él, pero tenía fe, solo que no funcionaba de forma adecuada. Podríamos decir, una fe ineficaz. La fe de Pedro lo capacita para reconocer la verdadera identidad de Jesús y pedirle sobre las aguas, pero muchas veces es como una explosión de energía emocional. Es una fe que es bastante eficaz para motivarlo, pero no lo suficiente como para sostenerlo. El elemento clave de la fe es mantener los ojos firmemente enfocados en Jesús y no en el peligro del mar que está tomado por el viento y las olas. Jesús dirige entonces a Pedro para que entienda con mayor claridad quién es Él y actúe en consecuencia. La fe no es como un producto del que Pedro lo necesita nada más que en un momento, sino que es la confianza sistemática en Jesús para llevar a cabo lo que Pedro está llamado a hacer. El énfasis quizás de esta historia está puesto sobre la gracia y el poder de Jesús. Una vez que Jesús y Pedro suben a la barca con los demás discípulos, el viento se detiene. Es la segunda vez que los discípulos han sido testigos de la forma tan milagrosa en que Jesús calmó el mar durante la tormenta. Mateo no recoge las palabras ni los hechos de Jesús aquí, sino que se limita a indicar que los vientos cesan, que los vientos terminan. El viento que ha asustado a Pedro está ahora bajo su control. Todos estos sucesos fascinantes, Jesús caminando sobre el agua de la tormenta, capacitando a Pedro para ir hasta él, salvando a Pedro y ahora calmando los vientos, realmente abruman a los discípulos y Mateo narra la respuesta que ellos tienen. No solo los discípulos, sino los que estaban en la barca también. Dice, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La adoración es un acto que en las Escrituras se reserva a Dios. Uno se puede postrar delante de otros personajes estimados como símbolo de respeto, como hizo David ante Saúl,
Abigail ante David. Pero en el contexto de estas obras de relevancia divina, los discípulos quedan cautivados por la realidad de que Jesús es mucho más. Es el Hijo de Dios y por eso lo adoran. Los 12 respondieron ante la aparición milagrosa de Jesús con terror. No había explicación natural para lo que estaban viendo. Para sumarle a su miedo, al principio los discípulos no reconocieron a Jesús, pero el Señor los tranquilizó al decirles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando finalmente reconocieron a Jesús, le recibieron en la barca. Habían sido reacios a dejarlo cuando Él los despidió junto a la multitud. Ahora, para su asombro de alivio, había regresado a ellos de la manera más inesperada y estaban contentos. El relato incluye en total 4 milagros, no es solo uno. No solo caminó Jesús sobre el agua, también lo hizo Pedro, al menos por unos instantes. Mateo y Marcos registran un tercer milagro, que es cuando Jesús, y junto con Pedro, subió a la barca, el viento paró inmediatamente. Por último, Juan registra un cuarto milagro. Después de que Jesús subió a la barca y calmó la tempestad, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Milagrosamente, la barca atravesó en un instante la distancia faltante para llegar a la costa occidental. Y completamente asombrados, los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo verdaderamente: eres hijo de Dios. La única respuesta apropiada ante Jesucristo es caer delante de Él en adoración, como lo hicieron los sabios en su nacimiento, como lo hizo la mujer cananea, el ciego a quien Jesús sanó, la mujer que fue a la tumba después de la resurrección, Tomás, etcétera, etcétera. Ahora, este episodio nos lleva ahora a nosotros al lado, donde vemos de nuevo la compasión de Jesús. Jesús viene para ayudar y de nuevo vemos su sincera preocupación por sus amigos. Pero una vez más, Juan quiere llevarnos más lejos. Como la multitud, los discípulos no entienden lo que ven. Sin embargo, en favor suyo hay que decir que tienen miedo. Saben identificar una epifanía cuando la ven, aunque no la comprenden totalmente. Está más allá de su entendimiento, de lo que pasó, y solo pueden permanecer con Jesús con la intención de ir aclarando sus ideas a medida que las cosas se vayan desarrollando. Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y de la misma forma es así como Él viene a los suyos, como Él viene a nosotros en la actualidad. Siempre se acerca a una persona haciendo que su presencia sea real en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué a veces espera hasta la medianoche, hasta que las horas se agitan con más fuerza. Quizás sea porque ese sea el único momento en que estamos dispuestos a escucharle. Es que cuando el temporal se abate en nuestra pequeña barca, nuestros corazones se encuentran sensibilizados para recibir su presencia. Lo que queda claro es que Dios es puntual, siempre llega a tiempo. Siempre aparece en el momento oportuno. A veces nos parece que Dios está ausente o que demora demasiado en llegar. Y así como los discípulos en aquella barca que fue en medio de la tempestad, perdemos toda esperanza y el naufragio nos parece inminente. Pero la mirada de Jesús está sobre ellos y también está sobre nosotros. Decíamos que este relato, esta llegada providencial de Jesús a la barca, te infunda confianza y te permite ser sensible para que cuando Él se acerque, cuando aparezca en tu vida, estés dispuesto a recibirle. En muchos momentos nosotros estamos en estos tiempos de dificultad y a veces somos impacientes. Y como Pedro,
tenemos esta primer atisbo de fe en el Señor, y luego cuando vemos el entorno, nos asustamos y se nos va todo a pique. Pero no desesperemos. Estemos alimentando la fe que nos lleva en algún momento al Señor. Y bueno, esta es la enseñanza. Dios está siempre a un paso nuestro. Está siempre para ayudarnos en el momento adecuado. También para aquellos que no conocen al Señor, es un salvavidas, es realmente la salida, la única salida que hay. Así en el momento en que cualquiera se siente abatido, en Él está nuestra esperanza, en Él está nuestro refugio, en Él está nuestra salida. Quiero ahora compartir con ustedes un himno, y un poco para terminar este comentario. Este es un himno viejo que muchos lo recordarán y dice así. Que Dios les bendiga.